Como cada año y con ocasión del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que tiene lugar el 28 de abril, la OIT promueve una campaña global que este año tiene por lema "Actuemos juntos para promover una cultura positiva de la seguridad y la salud en el trabajo". Junto a esta campaña también hemos elaborado un informe dedicado a la importancia del diálogo social en materia de seguridad y salud para construir esta cultura. En los próximos minutos vamos a compartirles algunos de los principales contenidos de este informe. Si hablamos de diálogo social en materia de seguridad y salud, es necesario en primer lugar que recordemos que para la OIT el diálogo social comprende todo tipo de negociación o consulta o simplemente el intercambio de información entre gobiernos, representantes de los trabajadores y de los empleadores sobre temas de interés común relacionados con la política económica, social o laboral. El diálogo social puede ser informal o institucionalizado o a veces una combinación de ambas modalidades. Puede tener lugar a diferentes niveles y así podemos hablar de diálogo social internacional, nacional, regional, local o a nivel del lugar o centro de trabajo. Y puede involucrar a interlocutores sociales de diferentes sectores económicos o del mismo sector económico, empresa o grupo de empresas. El diálogo social también puede adoptar distintas formas. Así podemos hablar de diálogo social tripartito cuando se involucra a representantes de los gobiernos, fundamentalmente de los ministerios de trabajo, pero también de otros ministerios cuyo rol o funciones pudieran ser relevantes en el ámbito laboral, junto a los representantes de las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores. En determinados casos, y cuando las materias trascienden de las propias del mundo del trabajo, podemos hablar también de diálogo tripartito plus, en la medida en que pueden participar representantes de otros intereses de la sociedad civil. Y por último, en tercer lugar, el diálogo bipartito, es decir, aquel que puede desarrollarse directamente entre representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores o también a nivel del lugar de trabajo o de la empresa entre los propios trabajadores y o sus representantes con la dirección de la empresa. En este caso, el diálogo bipartito también puede adoptar la forma de negociación colectiva o de simple colaboración al nivel del lugar de trabajo. Es importante que destaquemos que el diálogo social es un elemento fundacional de la OIT, no solo porque ya aparece en el propio texto fundacional, en la Constitución, en 1919, sino también porque de alguna forma está inspirada la estructura tripartita de la OIT en estos procesos de diálogo social. No podemos olvidar que numerosas normas internacionales del trabajo, convenios y recomendaciones hacen referencia al diálogo social, de manera muy particular aquellos relacionados con principios y derechos fundamentales en el trabajo como la libertad sindical y la negociación colectiva. Recientemente también algunas declaraciones tripartitas resaltan la importancia del diálogo social, como es el caso de la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa o la Declaración del Centenario de la OIT sobre el futuro del trabajo. En materia de seguridad y salud laboral, también numerosos convenios y recomendaciones hacen referencia a la importancia de la participación, de la consulta, de la colaboración entre empresarios y trabajadores en materia de seguridad y salud laboral. Este es el caso, por ejemplo, del Convenio 155 sobre seguridad y salud en el trabajo, del Convenio 161 sobre los servicios de salud y del Convenio 187 que regula el marco promocional de la seguridad y la salud en el trabajo. En todas estas normas, la consulta, la participación, el diálogo social son elementos transversales. Podemos distinguir dentro del diálogo social en materia de seguridad y salud varios niveles. El diálogo social a nivel nacional y el diálogo social a nivel del centro o del lugar de trabajo.
A nivel nacional, la participación de los interlocutores sociales en la gobernanza de la seguridad y la salud laboral es una condición necesaria para la construcción de esta cultura positiva de la seguridad y la salud en el trabajo. Y es que los actores sociales, incluso en las temáticas de seguridad y salud, pueden tener perspectivas o visiones diferentes. Es necesario, por lo tanto, el debate, la consulta para el acercamiento de las posiciones y para poder adoptar acciones conjuntas. En este sentido, es muy importante las instancias de diálogo social tripartito a nivel nacional para avanzar, por ejemplo, en la formulación de políticas y programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, tal y como destacan los convenios 155 y 187, pero también, por ejemplo, para adoptar marcos regulatorios, normas en materia de seguridad y salud. Y es que cuando estos marcos legislativos están basados en el diálogo social, han sido consensuados, no solamente van a tener una mayor legitimación, sino que también va a ser mucho más fácil su cumplimiento efectivo, incluso cuando se trata de aquellas normas más complejas. La pandemia por COVID-19 ha supuesto enormes desafíos para el mundo del trabajo y particularmente para aquellos ámbitos relacionados con la seguridad y la salud. Pero en cambio también ha sido una enorme oportunidad para avanzar tripartitamente o bipartitamente en la mejora de las condiciones de seguridad y salud y particularmente en la lucha frente al contagio de la enfermedad en los lugares de trabajo. Así, algunos estudios señalan que el 83% de los sindicatos encuestados habían adoptado medidas de diálogo social en el diseño de sus respuestas a la pandemia y un 59% de los países entrevistados también señalaron que el diálogo social estuvo en el centro de estas respuestas nacionales a la pandemia. Se ha producido, por tanto, un incremento del impacto de la seguridad y la salud en las agendas de negociación, particularmente en temas como la evaluación de los riesgos biológicos o, por ejemplo, también en las políticas de vacunación. El convenio 187 de la OIT sobre el marco promocional señala que dentro de los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, los estados ratificantes deben velar por el establecimiento de órganos nacionales tripartitos en materia de seguridad y salud laboral. Estos órganos, consejos o comités tripartitos, van a ser el foro de discusión y de formulación de políticas, programas y, en definitiva, del fortalecimiento de los distintos elementos que conforman un sistema nacional de seguridad y salud. América Latina cuenta con experiencia y larga tradición en este sentido y de hecho el informe se hace eco de un estudio comparado reciente que analiza los marcos regulatorios, los desafíos y los avances de los consejos consultivos tripartitos nacionales de 6 países de la región, a saber, Argentina, Costa Rica, Brasil, México, Perú y Uruguay. Junto a este diálogo social a nivel nacional es importante también referirnos al diálogo social a nivel del lugar de trabajo. Las normas internacionales del trabajo de la OIT en materia de seguridad y salud establecen un marco que define los derechos, pero también las obligaciones de empleadores y de trabajadores en esta materia. Y ahí encontramos también algunas obligaciones que tienen que ver con los ámbitos de diálogo social. Por ejemplo, los empleadores, de acuerdo con el convenio 155, están obligados a garantizar que los trabajadores y sus representantes sean consultados en estas materias y que reciban formación e información preventiva. Pero de la misma manera se establece la obligación de los trabajadores de cooperar con el empleador para una efectiva implementación de las medidas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Además de estas obligaciones, la cooperación entre trabajadores y empleadores en materia de seguridad y salud laboral es costo efectiva. Es decir, cuando se producen acuerdos bipartitos en las materias de prevención de riesgos laborales, no solamente se logra mejorar la gestión preventiva
y mejorar los resultados en materia de seguridad y salud, sino que también se reducen las tasas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pero sobre todo se mejora la productividad. De acuerdo con algunos estudios, en aquellos lugares de trabajo donde existe un compromiso de la empresa y también, por supuesto, de los trabajadores y una cultura preventiva, se producen un 64% menos de incidentes como consecuencia del trabajo y un 58% menos de hospitalizaciones como consecuencia de lesiones producidas en el trabajo. Sin embargo, a pesar de esta importancia, todavía, de acuerdo con algunos estudios, 300 millones de trabajadores en el mundo sienten que no pueden notificar sus preocupaciones en materia de seguridad y salud sin sufrir represalias por ello. En este sentido, los convenios tratan de impulsar el nombramiento por parte de los trabajadores de representantes de los trabajadores en materia de seguridad y salud, que van a tener una serie de funciones, pero que también para el cumplimiento efectivo de estas funciones deben gozar de una serie de facilidades y garantías. Es muy importante el involucramiento de estos representantes de los trabajadores en los comités conjuntos o comités mixtos de seguridad y salud en el trabajo, es decir, instancias bipartitas de diálogo social a nivel del lugar de trabajo y que están conformadas por el mismo número de integrantes por parte de los trabajadores y por parte de la empresa. Estas instancias son especialmente importantes para garantizar este diálogo social, esta colaboración y cooperación a nivel de los lugares de trabajo, pero sobre todo para llevar a cabo una gestión participativa de los riesgos laborales. En este sentido, si recuerdan, la OIT cuenta con unas directrices sobre los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, basados en la mejora continua, pero también en la participación y consulta de los trabajadores. Hasta ahora hemos hablado de diálogo social, pero si recuerdan, el informe está referido al diálogo social para fomentar una cultura positiva de la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Qué entendemos por cultura positiva? Pues es aquella en la que se da una comunicación y un diálogo abierto entre los trabajadores y los empleadores en materia de seguridad y salud, y es aquella en la que por parte de la empresa existe un liderazgo y un compromiso efectivo sobre estas materias. Una cultura positiva de la seguridad y la salud laboral se basa en principios tales como la participación, la confianza, la resiliencia y la justicia, entre otros. Antes de conseguir una cultura positiva en materia de seguridad y salud, es posible que las empresas que avancen en este sentido atraviesen distintas etapas. Por ejemplo, existe una primera etapa que se llama patológica, cuando no hay una especial importancia sobre el cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Posteriormente puede que se acceda a lo que se llama una cultura reactiva, es decir, ya se le da importancia pero como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, es decir, es una cultura culpable de alguna forma. Después también podemos encontrar ejemplos de lo que se llama cultura previsoria, es decir, ya se empieza a avanzar en una planificación de acciones en materia de seguridad y salud. Posteriormente se pasa a una cultura proactiva. Aquí ya trabajadores y empleadores trabajan con antelación, gestionan los riesgos laborales. Y por último, una cultura generativa, cuando de alguna forma la seguridad y la salud ya está integrada en todos los niveles de la empresa. Para finalizar, me gustaría decirles que esta pandemia, entre otras lecciones, nos ha dejado la importancia que tiene la participación y el diálogo social en la gobernanza de la seguridad y la salud en el trabajo. Hemos visto cómo aquellos países que tenían sistemas nacionales de seguridad y salud laboral más fuertes, más sólidos y sobre todo basados en instancias de diálogo social han logrado demostrar un mejor desempeño para afrontar la pandemia. Por eso nuestro mensaje
es en el sentido de seguir fortaleciendo estas instancias de diálogo social para no solamente terminar de afrontar las consecuencias de esta crisis, sino también de alguna forma mantener esta fortaleza frente a futuras crisis o futuras emergencias que pudieran producirse. Muchas gracias por su atención y sobre todo por sumarse a esta campaña.